Hola, hola. Bendiciones, hermanos, una vez más, queridos amigos. Nuestro programa en OBS se cortó, pero nosotros no vamos a dejar. Hemos pedido al Señor que nos dé la bendición de concluir este mensaje, la meditación en las 7 palabras que el Señor habló, dijo desde la cruz. Entonces, nosotros estábamos meditando en la segunda palabra y no vamos a perder esta bendición tan hermosa que Dios nos da de poder reflexionar, poder meditar. Entonces, disculpen, nos fuimos del aire porque se saturó, no sé, nuestros equipos, hubo un error en el codificador y entonces, bueno, están ahí quienes manejan todos los equipos, las computadoras, las laptops y todo, bueno, pero yo estoy aquí. Lo único que sé es que yo estaba al aire y parece que yo estaba hablando, seguí hablando hasta que se percataron porque estaban grabando los reels. Entonces, bueno, pero estamos contentos, es una meditación triste, dolorosa, porque estamos meditando en todo el padecimiento de nuestro Rey eterno. Y miren, en medio de todo este dolor, lo que nos lleva a estar con este gozo, esta gran alegría, es saber que nuestro Rey eterno triunfó. Y que no se quedó muerto, que esas horas tan amargas, como él dijo al Padre, que si era posible esa copa no la bebiera, pero que no se haga su voluntad o como él quería. Él se sometió en humilde obediencia al Dios Todopoderoso. Entonces, mientras se nos cortó el programa, hubo ese error en el codificador de nuestro programa en OBS. Entonces estuvimos compartiendo con quienes están aquí, nuestros hermanos. Entonces estamos contentos, estamos muy contentos. Y bueno, vamos ahora a seguir en esta palabra, porque también la batería de otros equipos se nos puede terminar agotando. Entonces aprovechemos. Estábamos meditando en el versículo, estábamos en el 39. Uno de los malhechores injuriaba al Señor Jesucristo. ¿Qué más? Dice que respondió el otro que estaba a la derecha: ni aún temes tú a Dios, porque estamos estando en la misma condenación. Luego nosotros, a la verdad, yo les explicaba y les decía el reconocimiento que hay en este ladrón, no olvide que era un delincuente, era un hombre malhechor, era un hombre malo. Sin embargo, mire, Dios mío, la bondad de Dios, y cómo del patíbulo de tu condenación te puede sacar el mismo todopoderoso Dios del universo a la gloria eterna de tu Hijo por el corazón. Es el corazón. Dios mira el corazón. Este corazón, aquel hombre malo, malhechor, delincuente, el corazón pudo Dios penetrar la verdad y la luz del Cordero iluminar esta vida y salvarse en el último tiempo de vida, en las últimas horas o tiempos de vida que le quedaban aquí en la tierra, porque al final él también moriría crucificado en esa cruz. Bendito y alabado sea nuestro Dios maravilloso que nos salva. Salva, Jehová salva. Jesús, eso significa Jesús. Jehová salva. Nuestro Dios es Dios salvador. Y por eso lo proclamamos desde este lugar, porque es digno de ser adorado y alabado por nosotros, de verdad. Escuchen. Entonces, dice que recibieron nuestros actos. Esto lo merecemos, dice. Hay un reconocimiento. Jesús es Dios, lo ve justo, sano, santo, inmaculado, porque le dice, él no merece estar aquí. Nuestros actos lo merecen, debemos estar en esta cruz, pero no él. Y lo precioso, lo maravilloso es el versículo 42, y le dijo a Jesús, se dirige a Jesús directamente al único que tenía que dirigirse este hombre. Dios mío. Y yo me maravillo porque les decía que en este cuadro describimos la necesidad del ser humano en la tierra. Es notable y maravilloso que Jesús
comenzó a atender al ladrón, lo va a atender, bendito Dios, cuya situación era más desesperada y cuya necesidad era más seria, porque se refería a la eternidad. Ahora, al prestar atención a sus seres queridos, buscó por medio de ellos que estuviesen allí, pero no estaban sus seres queridos, no había nadie. Escuche, sigo leyendo, dice, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora estoy leyendo una vez más el versículo 42. Y yo voy a leer el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, porque nos conviene, por un momento me estaba distrayendo, nos conviene ahora oír qué le dijo Jesús de Nazaret. ¿Qué? Dice Jesús. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escuche, vuelvo a leerlo porque no hay coma, no hay separación, no, es una frase directa, toda. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea Dios. Cristo pudo ocuparse de esta alma necesitada, mis amigos, que pidió socorro de él. Este hombre se acercó a la fuente correcta, al único ser que lo podía ayudar. Es que allí en los tres personajes del Calvario, yo les decía hace un momento atrás, estaba el mundo en pequeño. Aquí podemos ver al mundo en pequeño. Una vez más, las palabras del Cristo viviente describen a todo el género humano. La actitud del que niega está ahí, el ladrón de la izquierda. Encontramos la actitud del hombre, de la mujer que niega. La actitud de aquel que busca. El que busca halla, dice el Señor. El que toca se le abrirá. Aquí encontramos en el delincuente de la derecha del Señor Jesús. Encontramos a este hombre que está buscando y encontrará o encontró. Encontramos la actitud de aquel que siempre acepta, acoge, aquel que da, el del centro. Jesús de Nazaret, el Señor de gloria. El primer ladrón no podía resistir esta situación. Aún estando solo, su situación hubiese sido peor, pero frente a Cristo era intolerable. ¡Qué pena! Porque pudo haberse humillado como se humilló este otro delincuente o este otro malhechor. Dios mío. Escuche, mi amigo, la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo: esta alma está necesitada. Este hombre tiene urgencias. Ya no le queda mucho tiempo de vida en esta tierra. Es urgente acudir y correr al único que podía ayudarlo. Jesucristo le dijo: de cierto, de cierto, de cierto. Esto es verdadero. Es que es así. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Me maravillo, amigas, amigos. ¿Sabe de qué? Jesucristo había hablado tiempo atrás en su maravilloso ministerio. Había hablado del rico y de Lázaro. Habló que Lázaro estaba en un lugar de paz en el seno de Abraham. A este hombre, a este malhechor, delincuente, ladrón, lo que hizo, lo que haya sido este hombre, Jesús ya no le ofrece el seno de Abraham. Le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor responde a todos aquellos que empiezan su plegaria con un sí. Sí. En castellano basta un acento para hacer la diferencia de la incredulidad a la confianza plena.
en Cristo Jesús, el Señor de gloria. Porque si aquel hombre del lado derecho, izquierdo del Señor Jesucristo, en vez de decirle, si tú eres el Cristo, le hubiese dicho, sí, tú eres el Cristo, uno más que se salvaba, uno más, afirmación en vez de negativa, duda, hoy estaríamos hablando de otro redimido por el Señor Jesucristo. Una tilde hace la diferencia con Cristo, el Señor de gloria. En vez de decirle con incredulidad, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros y a mí, mejor le hubiese dicho, sí, reconozco, tú eres el Cristo, un redimido más. Pero qué tristeza, este hombre se perdió lamentablemente. Pero hay otro ladrón, como el evangelio está escrito para destacar la grandeza de Jesucristo y no de los seres humanos, no de los hombres. Oh, Dios mío, no hay por qué disminuir ese hecho. Era un ladrón. Así dice las Sagradas Escrituras, era un ladrón. No hagamos como la tradición, la religión tradicional, que le llama bondadosamente el buen ladrón. Así le llama la religión tradicional, el buen. Yo no conozco ningún buen ladrón. Y le han inventado hasta un nombre, el nombre de Dimas. Nada de eso registra la palabra de Dios. Así como se han inventado que el Viernes Santo, el jueves, no se puede comer carne, Jesucristo comió el cordero. La cena del Señor fue con cordero. El cordero, Israel tenía que sacrificar el cordero y comerlo como Dios lo había establecido. No era, él era un ladrón, no como dicen Dimas, malo como todo ladrón, y no tuvo la oportunidad de hacer nada bueno. Este hombre de la derecha, en ello radica la grandeza de este episodio. Es aquí, en esto radica la grandeza de este episodio maravilloso que la Biblia registra, que este evangelio de Lucas lo registra de una manera tan especial. Uy, Dios mío, era un pecador, era un ladrón, era un hombre malo. En esto es la grandeza de Cristo que la vemos aquí reflejada. Pero llegó a ser, este hombre llega a ser lo que Dios espera de los hombres, de los seres humanos aquí en la tierra. No seres perfectos, sino pecadores arrepentidos. Eso es lo que Dios espera del ser humano, y es exactamente lo que este ladrón de la derecha, estando ahí en la condición igual con Cristo crucificados, alcanzó. Este hombre reconoce: Jesús es Dios. ¿No temes aún a Dios? Reconoce la inocencia de Cristo. Él no merece esto, tú y yo sí. Él está reconociendo que es un pecador. ¡Qué grandeza! Este es el episodio. Dios mío, es un pasaje tan glorioso. El mundo entero usted lo ve ahí, aquí, representado en este pasaje bíblico. ¡Qué precioso es Dios! Dios no espera a hombres perfectos, espera que los seres humanos hagan como ese ladrón. Luego, en una especie de súplica: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está viendo a Jesús de Nazaret no como estaba, destrozada su carne, coronado de espinas, posiblemente bañado en sangre. El Señor estaba con horrendos clavos en sus manos, en sus pies. El hombre lo estaba viendo con una regia corona, lo estaba viendo gobernando las naciones de la tierra. El Apocalipsis está aquí, mis amigas, mis amigos. ¡Qué sabiduría, qué poder el de Dios! ¡Qué grande es la grandeza, la belleza de Jesús de Nazaret! Como el Señor Jesucristo no le dijo: tú necesitas hacer un catecismo, tú necesitas hacer un curso, o necesitas hacer un curso de teología. Tú
tú tenías tiempo de hacer algo bueno y ya no tienes tiempo. No, Jesús de Nazaret lo acogió, escuchó su súplica, escuchó su humillación, Jesús escuchó su arrepentimiento. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no en algún remoto tiempo, lugar, en alguna vez, tal vez después de mucho. Hoy Jesucristo le ofrece su presencia. Él ya no le dice Jesús, estarás con Abraham. Le dice Jesús, hoy estarás conmigo. Le promete a este delincuente que era su presencia. Su presencia es lo mismo que Jesucristo hará con usted. Si se arrepiente, amiga, amigo mío, el Señor le dirá lo mismo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, porque tú sabes dónde naces, pero tú no sabes dónde mueres. Nadie tiene comprada la vida. Arrepiéntase ahora y escuche del divino maestro las mismas palabras que le dijo a aquel delincuente, aquel ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, esto es incambiable. Te lo digo yo, esto no va a cambiar. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Amigo, amiga mía, venga al paraíso que Jesús de Nazaret tiene reservado para todos aquellos que se atreven a decirle, sí, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Qué pena, uno más que pudo ser salvo y no pudo, Dios mío y Señor mío, bendito Señor. Oh Padre Celestial, ningún mal hizo describe la pureza. Nadie describió a Cristo mejor que este hombre, fuera de su círculo íntimo, allí con los apóstoles. Nadie. Aquel hombre no estaba dando una clase de teología o de doctrina, ni estaba psicoanalizándose. Simplemente vivía con la pasión de quien sabe que solo tiene horas, minutos, y lo que decía era el clamor que salía de su corazón. Ay, Dios mío, qué precioso que este hombre pudo pedirle al Señor que se acordara de él. Es maravilloso, Dios mío. En una sola expresión se adelanta este hombre a la descripción de la epístola de los Hebreos. Jesucristo es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En ese momento el hombre se detuvo, cayó unos segundos, posiblemente en medio de los dolores que sentía su cuerpo. ¿Para qué gritar? ¿Para qué? Él lo tenía a Cristo tan cerca. Basta de echar las perlas a los cerdos y vamos todos, acudamos al único que puede tallar nuestras vidas de negro carbón en un diamante refulgente. Vamos, corramos al único, a Cristo, el gran Señor de gloria. Él tiene para nosotros un paraíso reservado. Qué maravilloso, Dios mío, las expresiones de este hombre. Yo soy un pecador, justamente castigado estoy y estamos. Qué precioso, Dios mío. Nadie va a condenación si no sigue esgrimiendo, proclamando, soy inocente, pero este hombre reconoce que ese castigo lo merece. Aquel a quien aún el blasfemo llamaba Cristo es inocente, lo ve inocente a Cristo. Dios mío, Diosito lindo, qué precioso, qué lindo. Los labios se abrieron del Señor Jesucristo para ayudar a esta alma que tanta necesidad tenía en ese momento. Acuérdate de mí, le decía, acuérdate. No sabía bien qué pedir posiblemente.
No se atrevió a pedir nada para ese momento. Alguna vez, en algún remoto futuro, en algún remoto futuro momento, Jesucristo le podría ayudar. Cuando vengas en tu reino, le reconocía como rey, como Mesías esperado por su pueblo hebreo, al reconocer lo que vendría en su reino, aunque fuera el hombre difiriéndolo, para entonces valía la pena poner fe en aquel que tiene poder, en aquel hombre que estaba a su lado y tiene el poder para darte la vida. Allí precisamente estaba el secreto. Puso esa fe, esa confianza, que significa confianza, entrega, abandono, renunciar al yo, reconocimiento, el reconocimiento del poder divino. Y esa fe obró el milagro. El milagro, un milagro para la historia, porque ese hombre nos precede a nosotros. Nosotros también pecadores. Pero primero fue él. Era un ladrón, un delincuente, que hoy está en el paraíso, nos espera a nosotros. Bendito sea Dios, bendito. La maravilla de Jesús, cuán sencilla, qué humilde magnificencia, la actitud de Jesucristo, del Señor de gloria, del Rey eterno. Pero Dios mío, yo me maravillo de su humildad, de su sencillez. Con qué amor hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a continuar con la siguiente palabra. Vamos a la palabra número 3 que el Señor dijo. Está en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Aquí tenemos la bendita y santa palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, el Señor, la primera palabra por toda la humanidad, universal: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda, atendió a un alma necesitada: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba pidiendo, le estaba rogando un ladrón. Jesucristo le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego encontramos aquí la tercera palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, dice: entonces dijeron entre sí los soldados que estaban junto a la cruz de Jesús, estaban mirando, dice. Y entonces su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, María Magdalena, estaban en el lugar, estaban mirando. Estoy leyendo el versículo 25. Quienes estaban no habían abandonado al Señor. Dice que ahí estaban los soldados, seguían en la burla y todos, pero estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Quiénes estaban? Su madre María, la hermana de su madre, y también estaba María, mujer de Cleofás, era la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y también María Magdalena. Hay tres Marías aquí: María Magdalena, María la mujer de Cleofás, y estaba María su madre, la madre de Jesús. Entonces el Señor dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, está escribiendo Juan, el discípulo amado, dice: cuando ve el Señor Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. ¿Cuál era el discípulo amado por Jesús? Todos, a todos, hasta Judas Iscariote lo amó hasta el fin. Pero uno que siempre se recostaba en el pecho del Señor era Juan. El que escribe este Evangelio de Juan, escribe, le da el Señor Jesucristo primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, 3 epístolas. Y también le da como regalo el Señor el libro de Apocalipsis.
el libro de las revelaciones, el libro de la revelación, los tiempos finales. Eso escribe este discípulo amado. Cuando Jesús ve a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Como todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho, hace, es perfecto, él no podía olvidarse de uno de sus seres más queridos, su madre, porque él como hombre amó hasta el fin, no solo a sus discípulos, también a su madre. Aquel cuadro que describe a la humanidad, la necesidad del ser humano en esta tierra, es tan notable que Jesús comenzó por atender al ladrón, cuya situación era más desesperada y cuya necesidad era más seria todavía, porque se refería a la eternidad. Ahora, al prestar atención a sus seres queridos, buscó para ellos lo material, lo necesario para el sustento, pero sobre todo lo moral, lo anímico, lo afectivo, porque era lo que necesitaban en un momento de tanto dolor. Su madre lloraba, estaba su hermana, estaba María Magdalena. Los discípulos habían angustiados y temerosos, habían desaparecido. Estaba Juan, el único discípulo que la Biblia registra que estaba con María. No la había abandonado Juan, estaba con ella en este momento de dolor. Y qué precioso es ver a Jesús, cómo se encarga de su madre y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan: he ahí, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado le dijo: he ahí tu madre. Eso como si el Señor Jesús le encarga la misión de cuidar, de proteger, de amar, de ayudar a su madre, a María. Pero también a María la deja totalmente como enlazada con Juan. Qué precioso amor el de Cristo. No la deja sola, no la deja con su dolor a la deriva. Como buen hijo se preocupó hasta el fin de todos. Claro, el ladrón tenía necesidad urgente, estaba agonizando. Ahora se preocupa por su madre, la ve posiblemente llorando, necesitaba consuelo, necesitaba fortaleza. Pero qué perfección la del Cordero Santo, Dios mío. Qué precioso, qué hermoso. Ay, Dios mío, que me maravillo, mujer. Es común y muy respetuosa esta frase. Qué maravilloso, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado: he ahí tu madre. Tienes que cuidarla. Parece como si el Señor le está diciendo. Juan también estaba necesitado, había dejado su casa, su padre, su oficio. Recuerde que así lo llama el Señor. Juan era un pescador. Juan lo ha dejado todo por seguir al Señor Jesucristo. Dos cosas podían ser para él la mayor bendición para Juan: la orientación de una voz adulta y una misión de amor que cumplir. Ambas cosas le fueron provistas por Cristo en aquel momento cumbre. He ahí tu madre. ¿Se da cuenta cómo Jesús es completo, mi amigo, mi amiga? Este discípulo necesitaba, dice la Escritura y los estudiosos, los teólogos, que era muy joven Juan. Era uno de los discípulos jovencitos que tenía el Señor. Y él sabía que había dejado todo, Juan, su oficio, su casa, su padre, lo había dejado todo para seguirlo, para caminar con Cristo. Dios mío, este discípulo joven necesitaba la orientación de una voz adulta. Qué mejor que María, una misión de amor que cumplir. Qué mejor que amar
a la madre del Maestro, a Jesús de Nazaret. Ambas cosas le provee el Señor Jesucristo cuando le dice: he ahí tu madre. Es que Él es completo. ¿Cómo vemos el corazón del Señor hacia los hombres en esos detalles que aparentemente son como pequeños, pero es el corazón de nuestro Redentor? Primero pidió perdón para todos, es universal, mi amigo, es general. Luego aseguró la salvación espiritual eterna a un hombre arrepentido, aquel ladrón que lo tenía a su derecha. Luego tiernamente provee cuidado moral y material a aquellos que amaba y que le amaban hasta el final a Él. Qué hermoso, te adoro, Jesús de Nazaret, te bendigo. Por eso es que estamos seguros con Él. Él cuida de nosotros, amigas, amigos míos. Él nos cuida, Él nos cuida, Él nos guarda. Ahora vamos a meditar en la cuarta palabra, la frase que el Señor nos ha dejado aquí en los evangelios. Vamos, amigas, amigos míos, al evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo, capítulo 27. Dios bendito, Dios maravilloso. Hace 3 horas han pasado de la crucifixión del Maestro. El tiempo se nos hace inconmensurable a nosotros cuando meditamos y cuando leemos, y cuanto más aquellos que estaban viendo y que amaban al Señor Jesucristo. Dios mío santo. Vamos a meditar en esta palabra. El Hijo eterno de Dios ha venido a deshacer las obras de la muerte y lo está logrando por su muerte misma, nuestra propia muerte. Punto final está poniendo el Señor. Dios mío, la muerte está perdiendo su significado macabro para ser solo el goce pleno de la eternidad en estos momentos tan cruciales de la historia de la humanidad. Escuche, aquí en el evangelio de Mateo capítulo 27, las sagradas escrituras dice así: seguían injuriándolo, a otros salvó. El versículo 43 dice: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere librar, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Prácticamente por eso lo condenan, por blasfemia, pero Él era, Él es y Él será hijo de Dios. Lo mismo estaban injuriándole los ladrones. Dice que estaban crucificados con Él, los dos, pero luego hay un momento en que el ladrón de la derecha se da cuenta, reflexiona, la luz lo ilumina y la verdad que golpeaba fuertemente a las puertas de su corazón, abrió este hombre esa puerta y pudo recibir la salvación, el paraíso, la vida eterna. Él nos precede, Él está primero delante de nosotros. Era un hombre malo, un ladrón, que su vida negra fue cambiada en una vida tan blanca y tan pura. Escuche: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. La hora sexta, 9 a 12 del día, más o menos. No es la hora que tenía el calendario, de 9 a 12 del día. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena, de 12 a 3 de la tarde. Prácticamente las tinieblas comienzan a manifestarse desde las 9, un poco más, posiblemente llegando al mediodía, hasta las 3 de la tarde, porque este evangelista lo deja bien aclarado, asentado. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, de 9
a 12 del día era la hora sexta. Desde esta hora hasta la novena, hasta las 3 de la tarde, que era de 12 a 3 de la tarde, hubo tinieblas. Cerca de la hora novena, llegando ya a la culminación de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Dios mío, son 9 horas, son 6 horas, porque de 9 a 3 de la tarde son 6 horas de sufrimiento, de agonía, de dolor. Pero aquí se intensifica. ¿Sabe por qué? Porque cuando la tierra se va cubriendo más de tinieblas, posiblemente fue un acto progresivo. Y cuando se va cubriendo la tierra de tinieblas, de oscuridad, el pecado, usted se imagina al diablo, a Satanás, a los demonios haciendo fiesta, está agonizando, va a morir, morirá. Pero el diablo no sabía que resucitaría. La muerte no lo podía retener a Jesús de Nazaret. Este es mi gran líder, este es mi rey. No uno que está muerto, es uno que vive para siempre. Adoro a Jesucristo, lo adoro porque Él vive. Yo no adoro un muerto, yo no adoro un yeso, yo no adoro una madera, yo no adoro algo de bronce, yo no adoro algo de hierro. Adoro al que sostiene todo este universo. Adoro a aquel que abre su mano y llena de bendición, colma de bendición a todos los seres vivos. Adoro a aquel que si me equivoco y le fallo, me arrepiento como este ladrón. Los dos lo injuriaban, los dos estaban ahí clavados, gritando posiblemente de dolor, pero el que estaba en el centro, silencio. En silencio soportaba, resistía, aguantaba la ira del Padre, la ira de Dios cayendo sobre el cuerpo humano de Jesús de Nazaret. Como a la hora novena, Jesús clama a gran voz, a gran voz. Creo que la voz de Cristo se extendió por todos los confines de la tierra. De un extremo de la tierra al otro extremo fue oída la voz de Cristo. Y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor clamó? Eloí o Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío y Señor mío. Ay. Padre celestial, bendito Dios, un gran predicador alemán decía en un libro que leía que cuando él llegó a esta frase: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, él gritó, proclamó: ¿cómo preferiría yacer postrado sobre mi rostro en silencio ante aquel tremendo episodio que ocuparme de escribir sobre él y de predicar? ¿Y quién diría otro tanto? Como nosotros quisiéramos postrarnos y hacer silencio ante tan grande exclamación: Eloí, Eloí, Dios mío, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Posiblemente algo de este sentimiento había en los 2 evangelistas que consignan la frase única que encontramos en 2 libros. Cuando la citan en arameo, está escrita esta frase: Dios mío. Aquello quedó grabado, más indeleble aún que lo demás, en la mente de ellos. Aquello expresa un misterio tan hondo que quizás temieron cambiar los vocablos estos 2 evangelistas que él usó por temor de dejar escapar algo del significado de esta frase: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios Todopoderoso, bendito Señor, es aquí donde el misterio de la encarnación se hace más
patente, mis amigos, más patente que nunca en aquel instante. La pretensión de tantos, de mucha gente, de querer explicar cómo Dios se hizo hombre, se transforma en el absurdo de querer aclarar lo que la mente humana jamás alcanzará. Jamás. En medio de tanta incógnita debemos agradecer al Dios viviente, porque así podemos comprender realmente hasta qué extremo se humanó nuestro Cristo viviente. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios todopoderoso, Dios bendito. Esto nos recuerda la gran epístola de Filipenses. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y agrega el apóstol Pablo, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra